entendemos por transformaciones lineales como funciones, específicamente funciones cuyos conjuntos de dominio y codominio o de dominio y rango son espacios vectoriales. Y bueno, entonces definimos una transformación lineal como una función que toma elementos ¿de dónde? De un espacio vectorial V y los convierte en elementos de un espacio vectorial W. Y bueno, una función de estas es una transformación lineal si cumple estas dos propiedades. Si cumple que al yo sumar dos vectores y aplicarles la transformación lineal, eso es lo mismo que yo aplicarle la transformación lineal individualmente a cada vector y luego sumarlo. Esa es la primera propiedad. Y la segunda es que si yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar y a ese resultado le aplico la transformación lineal, entonces debería ser lo mismo que yo aplicar esa transformación aquí individualmente y el resultado multiplicarlo por el escalar o por ese número real. Cuando una función cumple esas dos propiedades, es cuando yo la puedo definir o llamar como una transformación lineal. Entonces van a haber casos en que esta propiedad no se cumple, entonces la función no es transformación lineal. O si esta otra no se cumple, tampoco. Y si las dos no se cumplen, pues sí que menos. Sí o sí se deben cumplir esas dos propiedades para poder afirmar que la función que me dieron es una transformación lineal. Es por eso cuando les salgan ejercicios, determinar si la siguiente función es una transformación lineal, lo que hay que hacer es tomar dos vectores genéricos, pues del espacio que me interesa, y aplicar estas propiedades, o ver si se cumplen. ¿Listo? Y bueno, entonces por acá tenemos esta nota que nos dice que T es una función que transforma vectores del espacio vectorial V, es decir, lo que llamamos espacio de partida, en vectores del espacio vectorial W, que es lo que llamamos el conjunto de llegada o espacio de llegada. Y bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos, pero no vamos a detallar en eso. Y resulta entonces que yo las transformaciones lineales, esas funciones que transforman vectores de un espacio vectorial a otro, las puedo definir o las puedo representar por medio de una matriz. Y entonces tenemos esta definición por acá y nos dice lo siguiente, que yo tengo una matriz A, M por N, y una transformación que va desde un Rn hacia un Rm. Aquí estamos trabajando con estos espacios de vectores de dimensión n. Y tengo una función, una transformación lineal, tal que es igual a multiplicar el vector que yo quiero transformar por una matriz. Y si acá notamos, si yo tengo una transformación que va desde Rn hacia Rm, la matriz de representación es que toma como al contrario m por n, por eso está escrito de esta manera por acá. Esta es una transformación lineal. Y bueno, por acá hay unas propiedades que se derivan, por así decirlo, de estas dos que tenemos por acá. Simplemente entonces que la transformación del vector 0 de V es el vector 0 de W. Si tenemos esto negativo, es como tener el escalar menos 1, entonces sale. Y lo mismo con la resta. Y otra cosita por acá es que si yo tengo un vector definido como la combinación lineal de otros vectores y yo quiero hallarle la transformación lineal a ese vector V, es lo mismo que hallar la transformación lineal de todos los vectores que tienen pues como combinación lineal. Ya falló el audio. Qué pena, pues O solamente me pasó a mí. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Es que se te fue el audio. para repetir la última parte, es que se te fue la voz. Ah, ok. ¿En qué parte? Estamos viéndole las cuatro propiedades. Ah, listo, listo. Vamos a Combinación lineal. ordenarlo. ¿Qué tal se me escucha ahí? Bueno, entonces les decía, estas cuatro propiedades, simplemente que la transformación del vector 0 de este espacio V es el mismo que el 0 del W. Mucho mejor. Ahí se escucha. Karen, ¿te fuiste o qué pasó? No sé. Regresé. En este instante sí.
Listo. Vamos a retomar las 4 propiedades que les decía. Entonces, ya sabemos que las transformaciones lineales están definidas a partir de dos espacios vectoriales V y W. Y a partir de eso, entonces se cumple que la transformación del vector 0 del espacio de partida V debe ser igual al vector 0 del espacio de llegada W. Esto sí o sí se debe cumplir. Otra propiedad es que si yo tengo la transformación de un vector negativo, por así decirlo, es sacar el menos hacia afuera. Y esto es una consecuencia directa de la propiedad de esta que tenemos acá, de esta propiedad de la multiplicación por un escalar. Es una consecuencia y el escalar es simplemente menos 1. Luego la transformación de una resta es la resta de las transformaciones y aquí pues uno aplica las dos propiedades de definición y verán que van a llegar a esto. Y la otra es que si yo tengo un vector v escrito como combinación lineal de otros, entonces si yo quiero hallar la transformación lineal de v, es lo mismo que aplicar la transformación lineal a la expresión de la combinación lineal. Eso siempre se va a cumplir. Y bueno, hay otras cosas de composiciones, esto se los mando para que lo puedan leer. Y ahora sí, cosas puntuales, vamos a hablar del núcleo e imagen de una transformación lineal. Y tenemos que el núcleo de una transformación lineal es el conjunto de todos los ceros de la función, es decir, los puntos en los que su gráfica pasa por el origen. Esto haciendo como una comparación con funciones con las que uno trabajaba en cálculo diferencial, y es que uno a una función le puede definir las raíces, es decir, cuando pasa por el origen o el eje X, si estamos trabajando en R2, y a esos ceros de la función, aquí en los espacios vectoriales, es lo que llamamos el núcleo de la transformación lineal. Entonces por acá, formalmente, y respecto pues a esto, el núcleo son el conjunto de todos los vectores v que pertenecen ¿a dónde? Al espacio de partida, tales que al yo transformarlos, eso me da el cero del w. Ese es el núcleo. Y pues lo simbolizamos aquí como nu de t. Y luego la imagen es el conjunto de todos los vectores que están en W, que son imágenes de vectores de este V. Y específicamente la forma en que podemos hallar esos conjuntos es de la siguiente manera. Yo tengo una matriz M por N, representa una transformación que va de Rn hacia Rm, y tenemos la matriz de representación A. Entonces, el núcleo de esa transformación lineal es igual al espacio solución de este sistema, AX igual a 0, que recordemos, eso es hallar el espacio nulo. Entonces está esta comparación, que el núcleo de la transformación es el espacio nulo de la matriz que representa a dicha transformación. Entonces, cuando les pidan hallar el núcleo de la transformación lineal, es simplemente hallar el espacio nulo de la matriz que representa a la transformación. Y luego con la imagen es igual al espacio generado por las columnas de la matriz A. Es decir, la imagen de la transformación lineal es igual al espacio columna de la matriz que la representa. Entonces, aquí con estas dos cosas, si ustedes les piden hallar el núcleo o la imagen, ya deberían saber hacerlo, porque eso es tema del parcial 2. Sin embargo, vamos a hacer pues ejercicios de eso. Y tenemos las siguientes notas, y es que tanto el núcleo como la imagen son subespacios vectoriales y pues respectivamente de V y de W. Es decir, el núcleo es del conjunto de partida V y la imagen es un subespacio del conjunto de llegada, que es lo que llamamos W. Y a partir de eso entonces tenemos estas definiciones, y es que la dimensión del núcleo se le llama la nulidad y a la dimensión de la imagen se le llama rango. Y pues la nulidad y el rango son de la transformación lineal. Y bueno, aquí se nos sigue cumpliendo la propiedad que nos decía que el rango más la nulidad es igual a n. Y en este caso, n es ¿quién? La dimensión del espacio de partida que está en la transformación lineal. Y bueno, entonces la forma de representar las transformaciones lineales que vamos a usar en el curso es con matrices, y entonces una matriz de representación uno las halla a partir de bases de los espacios involucrados, es decir, usando una base de V
y usando una base de W, que el encuentro pasado hicimos un ejercicio de esos. Y si es respecto a las bases estándar, es muy fácil, porque lo primero es hallar las transformaciones lineales de los vectores de la base E1, es decir, una base del espacio de partida que es V. Hallamos las transformaciones y luego hallamos los vectores coordenados de esas transformaciones en términos de la base E2, es decir, de la base de W. Y esos vectores coordenados van a ser ¿quiénes? Los que van a formar la matriz de representación. Y luego, si estamos usando bases diferentes al estándar, el proceso es el mismo también. Hay que hallar que las transformaciones lineales de los vectores de la base B1, que la base B1 es una base ¿para quién? Para V, es decir, el espacio acá de partida. Hallamos las transformaciones de los vectores de la base B1 y luego expresamos esas transformaciones en términos de la base B2, es decir, hallar esos vectores coordenados, que también lo debemos saber hacer, si no, pues para que lo repasen. Y eso lo hacemos así, hallando cada vector coordenado manualmente, pero lo más óptimo es hacerlo por medio de una matriz, así de esta forma. Y así tendríamos la matriz de representación. Y con esa matriz es que uno va a hacer ¿qué? Va a poder hallar el núcleo y va a poder hallar la imagen. Por eso es importante que sepan hacer esto, la representación matricial. Y bueno, ya por acá tenemos algunos teoremas, que ya se los dejo pues para su lectura. Y ya teniendo esto, ahora sí podemos pasar a hablar de ¿qué? De isometrías e isomorfismos. Y es que simplemente un isomorfismo es una transformación lineal biyectiva. ¿Y qué es biyectiva? Una transformación lineal que es inyectiva y sobreyectiva. Y aquí pues tenemos la definición. Es inyectiva si para cada par de vectores que son diferentes, las transformaciones lineales son diferentes. Y es sobreyectiva si para todo vector en el espacio de partida existe un vector en el espacio de llegada. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Cómo yo sé si una función es inyectiva, sobreyectiva y si cumple ambas biyectiva? Pues para eso vamos a hacer uso de lo que es el núcleo y la imagen de la transformación lineal. Si ven cómo todo se va como encadenando, entonces ya con eso tenemos estas propiedades, que la transformación es inyectiva si el espacio nulo es simplemente cero, es un vector cero. Es decir, cuando estamos viendo eso con matrices, es que eso nos da la identidad. Cuando uno halla el espacio nulo, llega como una matriz de identidad. Y es sobreyectiva si el espacio columna, es decir, la imagen de la transformación, es todo el espacio W. Y eso lo sabemos cuando el rango de la matriz es igual a la dimensión de W. Y bueno, cuando estas dos cosas se cumplen, es que yo puedo decir que la transformación lineal es un isomorfismo. Así que cuando nos pregunten determinar si la siguiente transformación lineal es un isomorfismo, ¿qué hay que ir a hacer? Ver si es inyectiva y si es sobreyectiva. Y si se cumple con ambas, entonces es un isomorfismo. Si alguna de estas dos no se cumple, entonces no es un isomorfismo. Y aquí como un truco, por así decirlo, sobre las dimensiones, recordemos lo siguiente, la transformación va de V hacia W y la dimensión de V es N y la dimensión de W es M. Entonces, si N es mayor que M, T no es inyectiva. Y si M es mayor que N, entonces T no es sobreyectiva. Entonces aquí nos damos cuenta de lo siguiente, que una transformación lineal puede ser un isomorfismo si ambos espacios tienen la misma dimensión. En caso contrario no, porque no se va a cumplir la inyectividad o la sobreyectividad. Entonces van la conclusión tan importante. Y ustedes les dicen determinar si la siguiente transformación lineal es un isomorfismo. Si los espacios tienen diferente dimensión, ustedes ya por ahí pueden decir no, no es un isomorfismo porque los espacios son de dimensión diferente. Si son de igual dimensión, ahí sí, ¿qué tienen que ir a hacer? Ver que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Porque puede que las dimensiones sean iguales, pero pues no se cumpla la inyectividad o la sobreyectividad. Entonces tengan eso en cuenta. Y bueno, ya por aquí propiedades, se los dejo para que la lean. Y algo importante es algo que nos podrían preguntar y es, halle la inversa de la transformación lineal. ¿Y eso cuándo lo podemos hacer? Cuando tenemos lo siguiente. Vean que yo tengo una transformación ahora que va de ¿dónde? De Rn hacia Rn. Es decir, ambos R's tienen la misma dimensión.
Entonces, podemos decir que si T es invertible, entonces T es un isomorfismo. Y si la transformación lineal es invertible, entonces su matriz de representación es invertible. Y la inversa de la transformación va a ser ¿qué? La inversa de esa matriz. Entonces pueden ir repasando cómo hallar la inversa de una matriz por si acaso, si lo llegan a necesitar. Y bueno, entonces tenemos que A es invertible. Y vean lo que pasa. Cuando es un isomorfismo, la matriz es invertible. Y recordemos que cuando una matriz es invertible, entonces es porque sus columnas son linealmente independientes. Y cuando uno hace como una combinación lineal o algo así, va a dar la solución trivial 0. Y es por eso que se tiene que cumplir que el núcleo es 0, para que pues tenga sentido esto de lo invertible. Bueno, ya, esto sería todo sobre isomorfismos. Y ahora, sobre isometrías, tenemos lo siguiente. Aquí una transformación lineal que va de Rn a Rn. Ve que aquí ya estamos hablando de ¿qué? De espacios de igual dimensión. Eso tiene que cumplir para hacer una isometría. Entonces, esa transformación es isometría si se cumple que la magnitud de la transformación del vector es igual a la magnitud del vector sin transformar. Eso es todo. Si eso se cumple para todos los vectores de esa transformación lineal, pues se puede decir que la transformación es una isometría. Y vean, por acá tenemos un teorema, y de este teorema es que nos vamos como a pegar, por así decirlo. Y es que nos dice, una transformación lineal es isometría si y solo si la matriz de representación es una matriz ortogonal. Aquí ya tenemos que recordar que es una matriz ortogonal. ¿Alguna pregunta? Que se activó el micrófono, creo. Listo, entonces continuemos. Y tenemos las siguientes definiciones. Y es que una matriz cuadrada, ¿ven? La condición con la que yo empiezo. La matriz debe ser cuadrada. Y pues va a ser cuadrada porque vamos de ¿qué? De Rn hacia Rn. Entonces la matriz queda n por n, una matriz cuadrada. Esa matriz es ortogonal si es invertible y se cumple que la inversa es igual a la transpuesta. Y si Q es una matriz cuadrada invertible, se cumple que Q transpuesta por Q es igual a la identidad. ¿Por qué? Porque como Q transpuesta es igual a la Q inversa, recordemos que en general, si yo multiplico una matriz por su inversa, eso me da la identidad. Y en este caso, si es ortogonal, la inversa es igual a la transpuesta, entonces esa propiedad se cumple con la transpuesta. Y bueno, entonces con esto nos podemos ir, y si nos preguntan determinar si la siguiente transformación lineal es una isometría, pues no es necesario ir a calcular a la inversa, vamos simplemente a trabajar con la transpuesta. Entonces multiplicamos la transpuesta por la matriz. Y si eso nos da la identidad, entonces la matriz es ortogonal. Y si la matriz es ortogonal, la transformación lineal es una isometría. Y listo, para de contar, esa es como todo lo que hay que hacer. Y bueno, ya por aquí se cumplen otras propiedades que se las dejo para que lo lean. Y listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la teoría? Ok. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar con este ejercicio. Es un ejercicio básico que nos dice, encuentre el núcleo, la imagen, rango y nulidad de las siguientes transformaciones lineales. Y pues podemos trabajar con el punto A y el punto B, pues que les quede de ejercicio. Pues vamos a hacer eso. Que yo cambio de lápiz, que este casi no me gusta. Ok. Entonces vamos a trabajar con la primera transformación lineal que nos dice que va de R3 hacia R2. Y por acá, ¿qué nos dan? Nos dan la fórmula de la transformación. Van que nos dicen, bueno, yo tomo un vector de la forma x, y, z y lo transformo en un vector de 2 dimensiones y en la primera entrada que pongo el resultado de 3 por z menos x más y, es decir, esta parte, y en la segunda entrada pongo el resultado de y menos 3z
más 3x. Eso es todo lo que hace la transformación lineal. Entonces vamos a escribir eso. Es la transformación. Lo que hace es tomar un vector de R3, ponerlo así, un vector que tiene entradas X, Y, Z, y lo transforma en un vector de R2. De esta forma. Y en la primera entrada, lo que hace es que, vean que pone 3z menos x más y, es 3z menos x más y. Y en la segunda entrada, toma y menos 3z más 3x. Y listo. Esa es la fórmula de la transformación lineal. Primero es hallar la representación matricial. ¿De quién? De la transformación lineal. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Lo primero es hacer todo el proceso riguroso y que tomar una base de R3 y de R2 y luego todo el proceso que yo les mostré. Pero hay una forma directa y es tomando a partir de la fórmula de la transformación y asumiendo que estamos usando las bases estándar para hallar la matriz. Entonces, para eso, si a ustedes no les dan las bases exactas respecto a las cuales calcular la matriz de transformación, ustedes van a hacer el siguiente procedimiento. Primero, vamos pues a ordenar esto, es decir, como el vector es x, y, z, en las ecuaciones vamos a organizar eso en el mismo orden. Entonces vamos a tomar otra matriz, un vector. Aquí estamos trabajando, entonces nos queda menos x, y luego más y luego más 3z. Y luego, la otra ecuación es 3x más y menos 3z. ¿Listo? Y ya ahí lo tenemos en orden. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente sacar la matriz de coeficientes. Y esa va a ser que la matriz de representación de A. Pero formalmente, esta matriz es la que sale respecto a las bases estándar. Si ustedes hacen el proceso así formal, que primero hallar las transformaciones de los vectores de una base de R3 y luego escribirlos en términos de una base de R2, si ustedes las bases que toman son las bases estándar y hacen ese proceso, va a ser lo mismo que tomar los coeficientes aquí en las ecuaciones. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo así. Entonces, vamos a organizar esto. Y eso nos quedaría entonces una columna para x. Entonces nos quedaría aquí menos 1 y 3. Menos 1, 3. Y luego la segunda es con y, que y es 1. Y luego con z, que es 3 y menos 3. Listo. Entonces, esa que tenemos ahí es la matriz de representación con la que vamos a poder hallar lo que es el núcleo y la imagen de la transformación lineal. Y ahora, ¿qué sigue? Ya con esta matriz de representación, vamos a pasarla aquí. Y ahora sí, lo siguiente es hallar el núcleo.
Y con el núcleo, recordemos pues que la dimensión del núcleo es lo que llamamos la nulidad. Entonces aquí vamos a escribir hallar el núcleo y nulidad de T. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a escribir aquí las definiciones que necesitamos. Entonces, el núcleo, que lo escribimos así, nu, el núcleo de la transformación lineal T es lo mismo que ¿qué? Que el espacio nulo de la matriz A. Listo. ¿Y cómo se halla este espacio nulo? Ah, bueno, el espacio nulo es igual a la solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Es decir, tomar la matriz, multiplicarla por un vector genérico que llamamos X e igualar eso a 0. El resultado de eso es lo que vamos a llamar el espacio nulo de la matriz A y por ende el núcleo de la transformación. Entonces aquí, como ya tenemos la matriz A, vamos a trabajar con esta cosita de acá. Entonces vamos a tomar el núcleo de A, es igual a, entonces la matriz A es esta de aquí. Y luego multiplicarla por un vector X y eso va a ser simplemente un vector genérico que vamos a hacer como si vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, como tenemos tres columnas, perdón, entonces necesitamos un vector de 3 entradas. Vamos a darle nombre X, Y, Z. Y eso vamos a igualarlo a ¿qué? Vamos a igualarlo a 0. Y en este caso al 0 de 2 entradas porque tenemos dos filas. 0, 0. Y ahora, ¿qué nos queda? Resolver ese sistema de ecuaciones y al resolverlo hallamos el nulo de esa matriz. Entonces, para resolverlo, recordemos que lo que se hace es que tomar la matriz y luego aumentarla al vector de resultados. En este caso es el 0, 0. Y ahora tenemos que hacer que aplicar operaciones elementales y a mirar el resultado. Entonces vamos a usar una calculadora. Yo cierro este por acá. Ah, bueno, no puse a compartir toda la pantalla. Yo les comparto todo. Ahora sí. Vamos a buscar aquí la página. Matrix. Ay, no. Ahora sí. Esta de acá. Simplemente para resolver este sistema, para no llevarnos el tiempo acá. Entonces vamos aquí, sistema de ecuaciones, y vamos a poner aquí la matriz. Entonces por acá es que 0, 0, 0. Esto es al otro lado del igual. Yo le bajo el zoom. Y ahora sí, las ecuaciones. Tenemos por acá. Tenemos el menos 1. Mire por qué puse esto. Ahora sí. Acá tenemos que menos 1 y 3. Y luego acá tenemos el 1, 1, y luego por aquí 3 y
menos 3. Listo. Y ahora vamos a hacerle por Gauss-Jordan. Vamos a rectificar, tenemos la misma matriz, sí, menos 1, 3, 1, 1, 3, menos 3. Y al final, vean que llegamos a esto de aquí. Listo. Lo que necesitamos, vamos a ponerlo. Y este fue el resultado que obtuvimos. Es a partir de él, pues vamos a seguir el procedimiento. Aquí ya está en forma Gauss-Jordan, escalonada reducida, no hay nada que hacer. Cuando llegamos a esto, vean aquí ya tenemos una forma de la identidad. Yo aquí con esto nada que hacer. Vamos a devolvernos ¿a dónde? Al sistema de ecuaciones lineales. Recordemos el propósito, hallar el espacio nulo de la matriz A. Y recordemos que el espacio nulo es un subespacio vectorial. Entonces, la forma de hallar o representar un espacio vectorial o subespacio vectorial es a partir de ecuaciones o lo mejor a partir de una base. Entonces, aquí con esta información vamos a encontrar una base que va a ser para el espacio nulo y esa va a ser la respuesta ¿para quién? Para el núcleo de la transformación. ¿Por qué a mí me interesa hallar una base? Porque es que a mí me están preguntando la nulidad de la transformación. ¿Y qué es la nulidad? Recordemos, es la dimensión del núcleo y el núcleo al ser un subespacio vectorial, para poder mirar cuál es su dimensión, pues la forma más directa es saber el número de elementos en su base. Por eso vamos a hallar la base. Entonces para eso llegamos aquí, devolvemos al sistema de ecuaciones lineales y recordemos que ese es x, y, z, entonces nos queda x, yo se los pongo por acá, x, y, z, entonces nos queda, la primera ecuación es una x, simplemente x, luego tenemos 0y, vamos a poner y menos 3 medios de z, y eso es igual a 0. Y luego la siguiente ecuación es una y, vamos a poner la y nos dicen 3 medios de z, entonces vamos a copiar y pegar esto. Simplemente cambiamos signo, más 3 medios de z, y listo, igual a 0. Esas son las ecuaciones que tenemos. Y ahora recordemos lo que hacíamos para hallar una base. Es que como ya aquí nos aseguramos de lo que queda es linealmente independiente, podemos proseguir. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque ya está en la forma escalonada reducida. Entonces vamos a despejar. Vean que aquí podemos despejar a x y podemos despejar a y ambos quedan en términos de z. Y de esta forma nos damos cuenta, no, z es una variable libre o un parámetro. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos con esto. Qué bueno. Entonces nos quedaría x igual a ¿qué? A 3 medios de z. Bueno, aquí sí, lo primero es negativo, entonces pasa a positivo. 3 medios de z, y lo mismo con y. Y ahora y, despejamos y nos queda menos 3 medios de z. Y z, como es un parámetro, es una variable libre, entonces z es igual a z, simplemente. Es decir, que uno le puede asignar el valor que quiera. Y ahora, ¿qué era la parametrización? Era encontrar unos vectores en función de los parámetros. Como los parámetros son libres, entonces nos aseguramos que el conjunto que nos resulte con esos parámetros va a ser linealmente independiente y por tanto va a ser una base. Entonces, un vector de la forma x, y, z que pertenezca al núcleo de esa transformación lineal lo podemos escribir de la siguiente forma. X vale 3 medios de z. Vamos a escribirlo. 3 medios de z. Y luego y es menos 3 medios de z. Entonces vamos a tomar esto mismo. Nos queda menos 3 medios de z. ¿Y z qué es? Es
z. Entonces tiene coeficiente 1z. Y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos ese parámetro z, esa variable libre, variable independiente, y podemos escribir, eso nos queda z, y ponemos el vector de coeficientes, y por ende, arriba nos queda, ¿qué? 3 medios, y luego, en la siguiente entrada, menos 3 medios, y en la última entrada nos queda un 1. Y con esto, ¿qué podemos concluir? Que el espacio nulo de la transformación lineal es el espacio vectorial generado por este vector. Entonces, ahora sí podemos hacer como esa conclusión. Por tanto, bueno, vamos a escribir aquí lo siguiente. El espacio nulo de A es igual al generado por ese vector. Y ya sabemos que un solo vector no nulo es linealmente independiente y por tanto nos cumple la definición de base. El espacio nulo de la matriz A es el generado por este vector. Aquí. Y listo. Aunque también podemos hacer lo siguiente. Que nosotros estamos también, bueno, el espacio nulo de la matriz A corresponde con el núcleo de la transformación lineal, que es lo que nos interesa en realidad. Espacio nulo es del parcial pasado, pero aquí usamos esa definición para hallar el núcleo de la transformación. Entonces, el núcleo es el espacio generado por ese vector y por tanto, ahora, a la dimensión del núcleo de la transformación es lo que llamamos nulidad. La nulidad, recordemos que era esta letrica. Vamos a ver, bueno, ponerlo así. Entonces, la nulidad de la transformación es igual a la dimensión ¿de quién? Del núcleo de la transformación. Y eso entonces es lo mismo que ¿qué? Que la dimensión de el espacio nulo de A. ¿Y eso es igual a qué? Recordemos, la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores en su base. En este caso tenemos un vector en la base, por tanto, la dimensión es 1. Y así terminamos esta primera parte. Entonces, cuéntenme alguna pregunta, algún paso que no hayan entendido, o todo bien hasta acá. Listo. Entonces podemos continuar. Y ahora el siguiente paso, bueno, lo siguiente que nos piden es hallar la imagen. Ya el núcleo lo tenemos y la nulidad también. Ahora nos falta la imagen y el rango. Entonces va a ser el paso 3. Vamos a ponerle acá. Es núcleo y rango. Y bueno, entonces acá volvemos y recurrimos. ¿Ven? Yo porque puse núcleo esa imagen. Imagen. Ahora sí, vamos a recurrir a la definición de la imagen de una transformación lineal. Entonces, recordemos, la imagen de una transformación lineal es lo mismo, o lo podemos hallar, como el espacio columna de la matriz A. ¿Listo? Y luego el rango, que la letra es esta, la letra ρ. El rango de la transformación lineal, entonces, es la dimensión del espacio columna. Vamos a ponerlo acá. Listo. Ahora sí, entonces vamos a hallar el espacio columna de la matriz A. Y para eso recordemos qué era lo que se hacía. Se toma la matriz A. Vamos a copiar y pegarla de acá.
Entonces, esta es la matriz A. Y luego aplicarle operaciones elementales. Miren aquí así. Y luego aplicamos operaciones elementales sobre esa matriz. ¿Y qué nos queda? Eso ya lo hicimos. Está por acá. Entonces vamos a escribirla. Entonces nos queda una identidad por aquí. 1, 1, 0, 0. Y luego nos queda menos 3 medios. Voy a tomar eso de aquí. Aquí nos queda menos 3 medios y en la parte de abajo 3 medios. Entonces vean que cuando ustedes estén haciendo el proceso del núcleo y de la imagen, ustedes escalonan esa matriz una única vez. Listo, y después de hacer eso, 1, 0, 0, 1, menos 3 medios, 3 medios, recordemos lo que se hace. Nos íbamos a mirar los pivotes aquí en la escalonada reducida y tomábamos eso mismo, pero en la matriz sin reducir, sin escalonar. Estos dos de acá. Y esa era una base para el espacio columna. Eso era todo. Entonces, el espacio columna de A es igual al generado por esos dos vectores. Vamos a escribirlos. Y bueno, ¿quiénes son? Este vector menos 1, 3, lo ponemos aquí, y luego el otro vector 1, 1. Y listo, esos dos vectores son linealmente independientes porque los tomamos aquí. Ya sabemos que acá, al tener estos pivotes, nos aseguramos que son linealmente independientes. Entonces vamos a poner así como una base para el espacio columna es igual a esos dos vectores. Y con eso podemos hallar que el rango. Y listo. Como en la base hay dos vectores, entonces el rango va a ser 2. ¿Por qué? Porque el rango es la dimensión del espacio columna. Entonces el rango de la transformación es igual, ya lo habíamos escrito acá, a la dimensión del espacio columna, y la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores en su base. En este caso, 2. Listo. Y ahora podemos ir a verificar que se cumpla la propiedad que nos decía lo siguiente, que la nulidad de la transformación más el rango de la transformación, eso es igual a n, es decir, la dimensión del espacio de partida. Entonces, en este caso, vamos de, creo que era de R3 hacia R2. Sí, efectivamente. Entonces, ¿quién es n? Vamos a escribirlo aquí así. Esto es una transformación que va de dónde? Desde Rn hacia Rm. Entonces, el n aquí vale 3. Este de acá, 3. Esto acá nos da 3. Bueno, la suma nos debería dar 3. Y bueno, la nulidad que era la dimensión del núcleo. Y nos dio que es 1, esto de acá. Y el rango nos dio 2. Y efectivamente, pues 1 más 2 es igual a 3. Aquí cumplimos con el teorema del rango. Y listo. Bueno, vamos a decir acá, voy a dejar la anotación, que esto es base para el espacio columna. Para que les quede clara pues qué significa esa notación. Listo, hasta aquí el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?
Bien. Creo que podemos continuar. Entonces, no voy a hacer este segundo punto porque pues es hacer los mismos pasos. Entonces, esta les queda de ejercicio. O dile a mi papá que no entre haciendo bulla cuando venga yo, que esté en clase. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sigue y nos dan esa transformación lineal, va de R3 a R3 y nos dicen o nos piden demostrar que esa transformación es un isomorfismo. Entonces ahora recurramos a la definición de isomorfismo. Vamos a ver, T es... ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuándo una transformación es un isomorfismo? Es una transformación lineal, es un isomorfismo, sí, Es biyectiva. es biyectiva. ¿Y cuándo es biyectiva? Es decir, que es inyectiva y sobreyectiva. Vamos a escribir aquí es primero inyectiva. Primero inyectiva y dos sobreyectiva. Y bueno, voy a escribir algo aquí para que nos quede pues claro. Entonces T, una transformación que va de B hacia W, es un isomorfismo si es biyectiva, es decir, es inyectiva. ¿Y cuándo es inyectiva? Cuando el núcleo de la transformación nos da el vector 0. Es decir, cuando aquí nos queda exactamente una matriz cuadrada como la identidad. En ese caso, entonces es inyectiva. Y luego es sobreyectiva si... Espera, te fuiste ahorita cuando estabas con la inyectiva. Eso vi por acá, que me saltó como el error, sí. Entonces les decía que es inyectiva siempre y cuando el núcleo de la transformación sea 0. Y recordemos cómo se ve eso. El núcleo nos da que este vector aquí es el vector 0. Y eso se ve cuando aquí nos queda, pues, primero una matriz cuadrada, porque un isomorfismo está representado por una matriz cuadrada. Y lo segundo es que nos da aquí la identidad. Cuando eso ocurre, cuando ustedes estén aplicando operaciones elementales para encontrar el núcleo de la transformación, es decir, el espacio nulo de la matriz que lo representa, aquí después de aplicar Gauss-Jordan, les queda una identidad. Y cuando queda la identidad, entonces queda x igual 0, y igual 0, z igual 0. Acá el vector queda 0, 0, 0. Cuando eso ocurre, es que la transformación lineal es inyectiva. Y luego es sobreyectiva si la imagen de la transformación es igual a W, es decir, al espacio de llegada. Y como aquí estamos trabajando con RNs, entonces va a ocurrir, que la dimensión del W es lo mismo que la dimensión del espacio columna. Cuando esas cosas ocurren, la función, en este caso ya transformación lineal, es sobreyectiva. Y cuando se cumplen ambas cosas, es biyectiva. Y cuando es biyectiva, la transformación es un isomorfismo. Entonces, ¿qué nos toca? Cuando nos piden determinar si una transformación es un isomorfismo, ¿qué hay que hacer? Hallar el núcleo y mirar si es 0. Y luego hallar la imagen y mirar si es lo mismo que el espacio de llegada, W. Y si se cumplen, sí, es un isomorfismo. Si una no se cumple, no es un isomorfismo y listo. Entonces, vamos a iniciar otra vez lo mismo. Es primero
es hallar la matriz de representación. Que simplemente vamos a escribir hallar la matriz A, que es la matriz de representación de la transformación lineal. Y aquí tenemos una transformación que va de R3 hacia R3, por lo que acá nos queda la transformación de un XYZ y eso va a ser igual a otro vector de R3. Vean lo que yo les decía, es isomorfismo o puede llegar a ser isomorfismo si la dimensión del espacio de partida es igual al de llegada. Y eso significa pues que estamos trabajando, que toma vectores de un Rn y los transforma en vectores de ese mismo Rn. Entonces por acá nos dice, la primera entrada es esta. Ya por aquí esta es la segunda y esta la tercera. La primera es 2x más 4y menos 6z. 2x menos 4y más 6z. 2x, bueno, aquí es más. 2x más 4y menos 6z. Me puse los signos al contrario. Listo, en la siguiente 5y menos 2z. Y luego, lo tercero, 9z. Y bueno, para poder tener pues la matriz, entonces lo que hacemos es tomar los coeficientes. En este caso, como vamos de R3 hacia R3, eso nos queda una matriz 3 por 3. Y bueno, eso nos queda una columna para X, una columna para Y, una columna para Z. Entonces la primera nos queda. Aquí tenemos 2X, pero acá en la segunda ni en la tercera tenemos valores para X, entonces eso nos queda 0. Entonces vean que nos quedan 2, 0, 0. Y para Y, por aquí tenemos 4Y, 5, y pues por acá 0. Es 4, 5, 0. Y luego la tercera columna es para Z, nos quedan menos 6, menos 2 y 9. Recuerden que este procedimiento así informal es el resultado en realidad de hallar la matriz de transformación respecto a las bases estándar. Es 2x, 2, 4 menos 6. Sí, revisemos acá también. 2, 4 menos 6, 2, 4 menos 6, 0, 5 menos 2, bien, y 0, 0, 9. Listo. Y ahora lo que sigue. Entonces 2. Vamos a hallar el núcleo y la nulidad. Vamos a volver a escribir. El núcleo de la transformación es igual al espacio nulo de A. Y que la nulidad de la transformación es igual a la dimensión del espacio nulo de A. Listo. Entonces, ¿cómo se halla el espacio nulo de una matriz? Simplemente tomar un sistema de ecuaciones con la matriz A igualado a 0. Entonces, esto aquí así es simplemente tomar esta matriz, multiplicarlo por un vector genérico, vamos a llamarlo XYZ, e igualamos al vector 0. Y listo. Ahora,
tomamos la matriz y lo aumentamos al vector 0 y aplicamos operaciones elementales. Y vamos a ver qué nos queda. Entonces por acá vamos a poner el 2, 0, 0, siguiente 4, 5, 0, y luego menos 6, menos 2 y 9. 2, 0, 0, 4, 5, 0, menos 6, menos 2, 9. Eso está igual a 0, 0, 0. Esta es pues la forma de solucionarlo. Sistema de ecuaciones, aplicamos por Gauss-Jordan, y vean muchachos, ¿qué pasó? Llegamos a una matriz identidad. Y recordemos pues, cuando llegamos a una forma de la identidad, yo ya puedo concluir que esa transformación es una transformación lineal inyectiva. Si esto hubiese dado otra cosa diferente, no se cumplía la inyectividad y por tanto ya no había que hacer más nada porque si una condición no se cumple, entonces ya no es un isomorfismo y ya podían parar ahí pues el procedimiento. Pero como aquí sí nos dio la identidad, entonces podemos concluir que el núcleo es igual al vector 0. Pero para que esto no quede en chino, vean lo que ocurre. Esto queda así, esto es X, Y, Z, ya como eso está en Gauss-Jordan, volvemos al sistema de ecuaciones lineales. Entonces nos queda X más 0Y más 0Z igual 0. Solo vamos a poner X. Ya nos queda X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0. Y entonces, ¿cómo podemos escribir un vector de la forma X, Y, Z que pertenezca al núcleo? Entonces, X, Y, Z va a ser igual a ¿qué? Ser igual a 0, 0, 0. Esto puede sonar como redundante, pero es para que vean que sí, que entonces el núcleo va a ser el generado por un vector 0 y así es como se halla. Y listo. Ahora sí, podemos decir entonces, vamos a agregar una hojita por acá, que el espacio, bueno, de una vez, el núcleo de la transformación, que es igual al espacio nulo de la matriz, está generado pues por ese vector. Y ya aquí no puedo decir que la base es 0, 0, 0, porque recordemos, un vector es linealmente independiente, es decir, un solo vector es linealmente independiente si y solo si no es el vector nulo. O en otras palabras, todo vector no nulo es linealmente independiente. Pero como aquí tenemos que es el vector nulo, entonces no es linealmente independiente y por ende no es una base. ¿Por qué? Porque aquí el único elemento que va a tener ese espacio es el 0, ese es el elemento 0. Y cuando esto ocurre, muchachos, les recordemos lo que decíamos por allá para el primer parcial, que va a ocurrir que entonces la dimensión va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay elementos en la base. Entonces vamos a decir aquí la nulidad de la transformación lineal es igual a la dimensión del núcleo de la transformación y eso es igual a la dimensión del espacio nulo y eso es igual a 0. Listo. Entonces aquí sí se cumplió
Por tanto, T es inyectiva. Y aquí se cumplió la primera parte. Ahora, la segunda, la sobreyectividad, lo podemos determinar ¿con quién? Con la imagen. Entonces, el tercer paso va a ser hallar la imagen. Entonces, cuando hallamos la imagen, con la imagen, pues también podemos hallar el rango. Hallar imagen y rango de la transformación lineal. Entonces, ¿qué decíamos? Ah, bueno, vamos a tomar a la matriz A, que es esta de aquí. Y luego de aplicar la operación elementales, eso ya sabemos, quedó la identidad. Entonces aquí A es igual a esto. Luego de aplicar operaciones elementales, obtuvimos la identidad. Aquí la tengo. Y listo. Entonces, ¿cómo se hallaba el espacio columna? Ah, bueno, no puse la definición, pero ya sabemos lo que estamos haciendo. Que la imagen de la transformación lineal es igual al espacio columna de la matriz A. Y el espacio columna, entonces, se toma la matriz, se le aplica Gauss-Jordan y miramos los pivotes. Aquí hay un pivote, por acá hay otro pivote, por acá hay otro pivote. Y tomamos esas columnas, pero en la matriz original. Y ven que aquí tenemos que tomarlas todas. Eso significa que estos tres son linealmente independientes, porque ya nos quedó así, y por tanto eso va a ser una base. Ahora, la imagen de la transformación lineal va a ser igual al espacio columna, y el espacio columna está generado por esos tres vectores. Vamos a tomar esto aquí así. Entonces aquí ponemos los tres vectores, 2, 0, 0. Si ustedes usan otro método, el método de que uno toma A transpuesta y a eso le halla el espacio nulo, recuerden que está esta posibilidad para hallar el espacio columna. Si ustedes hacen que el nulo, creo que es así, que uno le halla el nulo, el espacio nulo a la transpuesta de A y eso es el espacio columna. De seguro que eso entonces les va a decir que la base es ¿quién? La base estándar. Pero recordemos pues que un espacio vectorial puede tener infinitas bases, entonces no nos importa como tal la base, sino el espacio generado. Y en este caso pues, sea que tengan esta base o que tengan otra base diferente, pues al ser bases del mismo espacio tienen que el mismo número de vectores en la base. Y bueno, ¿qué generan tres vectores de R3? Linealmente independientes, eso nos generan a R3. Y recordemos quién es R3. R3 es el espacio de llegada W. Se los muestro. Vean que sí. Aquí vamos una transformación de V a W, pues donde V y W son el mismo espacio vectorial. Pero en este caso, entonces vean, el W es R3. Yo lo escribo acá, la transformación que va de V hacia W. ¿Y qué pasa? Cuando la imagen de la transformación es igual a W, entonces la transformación lineal es sobreyectiva. Entonces podemos concluir, vean acá, ya sabemos. Entonces tres vectores linealmente independientes de R3 generan a R3 y a su vez pues ya son base porque son linealmente independientes y R3 es el mismísimo espacio de llegada W. Podemos decir, por tanto, la imagen de la transformación es igual a W, es igual a R3. Y además, entonces, el rango, pues esto ya aquí es como información adicional porque no me lo están preguntando. Pero el rango de la transformación es igual a la dimensión de ¿quién?
del espacio columna. Bueno, la dimensión de la imagen y la dimensión de la imagen es lo mismo que la dimensión del espacio columna. Y eso es 3. Y listo. Aquí podemos concluir. Por tanto, T es sobreyectiva. Y ahora sí, como T es inyectiva, ya lo demostramos aquí, y T es sobreyectiva, entonces la transformación lineal es biyectiva y por tanto es un isomorfismo. ¿Shirley tiene alguna pregunta? Bueno, perdóname si pronuncio mal tu nombre. No, tranquila, Ale, no te preocupes. Sí, porque me quedé aquí en la imagen de los 3 vectores, 200, porque 20023. Ay, ve. Ay, ¿cómo me dejaron hacer eso? Sí, toda la razón es este, este y este. Ay, me asusté, pero ¿qué pasó? Yo punto que me perdí. Ay, no, muchas gracias por lo que vieron, que yo no había visto. Pero sí, totalmente. No sé por qué pegué eso 3 veces. Pero sí, se toma un vector, es el otro y es el otro. Listo. Entonces ahora sí podemos decir como T es inyectiva. Voy a escribirlo todo porque les quede anotadito. Como T es inyectiva y sobre, cuando se cumplen esas dos, entonces T es biyectiva. Por tanto, es un isomorfismo. Vamos a escribir aquí. Y este es el camino de demostración que ustedes siempre tienen que tomar para cuando les piden determinar si es un isomorfismo o demostrar si es un isomorfismo. Isomorfismo. Es hallar el núcleo, hallar la imagen y mirar si el núcleo es el generado por el 0 y la imagen es el espacio de llegada y listo. Y bueno, si ustedes se preguntan, ay Karen, ¿será que aquí sí se cumple el teorema del rango? Pues vamos a ver que la nulidad de la transformación más el rango de la transformación tiene que ser igual a n, y recordemos que aquí vamos pues de R3 hacia R3, entonces la dimensión del espacio de partida es 3. Y recordemos, la nulidad es 0, por acá, la nulidad es 0. Por eso no se le ocurra poner que la nulidad es 1 cuando tiene el vector 0, porque no es teóricamente correcto. La nulidad es 0 y el rango es 3, y efectivamente 0 más 3 es igual a 3. Y listo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? De mi parte no, todo está claro. Gracias. Listo. Cuando estamos en las operaciones elementales, podemos llegar, puede que lleguemos a la identidad o puede que no, ¿cierto? No hay... Ajá, sí. Puede que lleguemos, porque en este ejercicio por acá. Es cierto. ¿Cómo? Pues es independiente de que lleguemos a la identidad o no. Pues si uno no llega a la identidad aquí, entonces uno puede decir que no es un isomorfismo. Pero igual es una transformación lineal, solo que no es isomorfismo. Ajá. Ya el isomorfismo sí es que llegamos a la identidad y de ahí podemos ya encontrar las otras dos. ¿Verdad? ¿Sí? Y recordemos pues de cálculo diferencial que hay funciones que no son ni inyectivas ni sobreyectivas, no son ni lo uno ni lo otro. Y eso también se cumple
para las transformaciones lineales. Hay algunas que solo son inyectivas, otras que solo son sobreyectivas, otras que son esas dos a la vez o ninguna. Eso es completamente correcto. Listo. Entonces, lo último o el último tema que nos queda es que la isometría. Yo veo en los grupos de estudio anteriores y en tutorías le tienen miedo a las isometrías, pero no. Esto es sencillísimo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo estoy grabando por si alguno se tiene que retirar, pues porque ya veo que ya son las 5:30. Ahí les queda la grabación por si algo. Listo. Entonces, recordemos cuando una transformación es una isometría. Yo sé que está pues la forma en que uno hace que es que esto. Vamos a escribir las dos formas de mirarlo. T es una isometría. Es una isometría, sí, que yo hallo la magnitud de la transformación de un vector, vamos a llamar un vector X, y entonces la magnitud de la transformación es la misma o es igual que la magnitud del vector. Esa es la forma de mirar que T es una isometría. O también la otra forma de mirarlo es así. T es una isometría si tiene una matriz de representación ortogonal. De representación ortogonal. Pues aquí tenemos pues que recurrir o recordar cuáles eran las matrices ortogonales. Entonces vamos a escribirlo. Una matriz Q, pues en los libros generalmente las matrices ortogonales las llaman Q. Vamos a usar esa letra. Una matriz Q es ortogonal si lo primero es que es invertible. Q es invertible. Es decir, pues que Q inversa existe. Existe esta matriz Q inversa. Y si es invertible, entonces se cumple o se tiene que cumplir que esa inversa es igual que la transpuesta. Y la forma de saber eso es entonces, recordemos que en general, voy a escribirlo así, en general, porque no nos vamos a poner a primero calcular la transpuesta y luego calcular la inversa y mirar que sean iguales. Eso no es necesario. Lo pueden hacer, pero no es necesario. Vamos a recurrir a la siguiente propiedad y es que en general, si una matriz A cualquiera es invertible, se cumple lo siguiente, que si yo multiplico la inversa por la matriz, eso nos da la identidad. Entonces, si la matriz es ortogonal, la inversa es igual a la transpuesta, ¿y qué vamos a hacer? Comprobar esta propiedad, pero en vez de usar la inversa, usar la transpuesta. ¿Por qué? Porque la transpuesta es mucho más fácil de calcular. ¿Listo? Entonces, venga, vamos a ordenar esto. Ponerlo aquí así. Entonces, una matriz Q es ortogonal si
Entonces aquí 3. El tercer paso es que Q transpuesta por Q es igual a la identidad. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿será que la transformación lineal es una isometría? Ustedes simplemente tienen que ir a hacer esta operación, si Q transpuesta por Q, donde Q es la matriz de representación de la transformación, es igual a la identidad. Y si no, pues no es isometría y pare de contar. Entonces ahora vamos a hacer el procedimiento. Entonces primero vamos a escribir por acá. Otra vez lo mismo. Primero, hallar la matriz de representación. En este caso, vamos a llamarla Q. Y la transformación lineal es una transformación que va de R2 hacia R2. Sí. Entonces la transformación de un vector de la forma XY es igual a otro vector que dice X menos Y. Ahí como que invierten la segunda entrada y listo. Y bueno, esto lo podemos escribir como en su forma completa para sacar la matriz de representación ahí fácilmente. Y vean lo que vamos a hacer. Entonces, arriba tenemos una X más 0Y. Y en la parte de abajo tenemos 0X menos una Y. Ahí está escrito pues como en la forma completa. Y a partir de eso vamos a hallar la matriz Q. Es decir, la matriz de representación. Entonces eso nos queda. Los coeficientes de X son 1 y 0. Y luego los coeficientes de Y. Ay, qué 0 tan feo. Y los de Y son 0 y menos 1. Listo. Esa es la matriz de representación de la transformación lineal. Y ahora nos interesa saber, ¿será que esa transformación es una isometría? Entonces la forma es mirar si Q es una matriz ortogonal. Entonces ese va a ser el paso 2. 2. Determinar si Q es ortogonal. Y si quieren relacionar este tema con temas anteriores, recordemos del parcial 2 el tema de Gram-Schmidt. Y es que Gram-Schmidt nos permitía formar conjuntos ortonormales. Y resulta que una matriz, otra forma de verlo en realidad, y es que una matriz es ortogonal si sus columnas forman un conjunto ortonormal. Es decir, que la magnitud de cada columna es 1 y el producto punto entre cada par de columnas es 0. Esa es otra vía de demostración, pero yo diría que esta es más sencilla, porque si tienen una matriz 3x3 o 4x4, se tienen que poner a hacer un poco de productos puntos. Pero esta siempre nunca falla. Entonces sabemos que Q es esta matriz. Y ahora vamos a hallar Q transpuesta. Y recordemos que la transpuesta de una matriz es simplemente intercambiar filas por columnas. Es decir, esta fila se convierte aquí en una columna y esta fila se convierte aquí en otra columna. Entonces, esta fila 1, 0 se convierte aquí en 1, 0. Y luego está aquí 0 menos 1, 0 menos 1. Y aquí ocurrió pues que la transpuesta es igual a la matriz sin transponer. Y recordemos pues aquí como dato curioso es que eso es una matriz simétrica. Y bueno, ahora sí, vamos a decir lo siguiente. Q es ortogonal.
Q es ortogonal si Q transpuesta por Q es igual a la inversa. Pues porque recordemos que Q transpuesta es igual a Q inversa cuando Q es ortogonal. Entonces por eso, para no hallar la inversa, mejor trabajamos con la transpuesta. Entonces ahora sí, vamos a multiplicar Q transpuesta por Q. Transpuesta es esta de acá. Y Q. Y bueno, entonces recordemos la forma de multiplicar matrices, fila por columna. Entonces acá se multiplica 1 por 1, 1 más 0 por 0, 0 y 1 más 0. Eso nos da 1. Siguiente. 1 por 0, 0. 0 por menos 1, menos 1. ¿Qué? 1. Ay, muchachos, ya me olvidó. Voy a hacerlo aquí. 1 por... Estamos multiplicando esta fila por esta columna. Para no enredarme. Aquí, 1 por 0. Nos queda 1 por 0 más este 0 por este menos 1. Y eso pues nos da 0. Entonces por acá, el resultado es 0. Ahora sí sigue. Porque esto no selecciona. Ahora sí. Ahora esta fila por esta columna. Y eso nos queda entonces 0 por... también. También es 0. Al parecer sí nos va a dar la identidad. Y luego la siguiente, 0 por 0. 0 por 0, 0. Y menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Exactamente. Entonces aquí nos queda 1. Y listo, muchachos. Entonces vean que sí nos quedó la identidad. Entonces aquí concluimos como Q transpuesta por Q es igual a la identidad. Q es una matriz ortogonal. Listo. Y como Q es ortogonal, por tanto, la transformación lineal es que, entonces escribimos T es una isometría. Listo. Es una isometría. Y hasta aquí el ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Estamos claros hasta acá? Listo, por acá nos dicen que todo claro. Entonces, bueno, aquí vamos a ver. Sí, por acá hay otro ejercicio. No sé si lo hacemos hoy o ya lo dejamos para el próximo encuentro. ¿Qué me dicen? Bueno, por ahí la Diana dice que hoy. ¿Quién más se puede quedar? Bueno, Natalia dice que también. Bueno, yo con 2 personas me puedo quedar. Listo. Entonces, el ejercicio nos dice de la siguiente manera. Sea T una transformación que va de R2 hacia R3, tal que entonces la transformación del vector 2 menos 1 es igual a 1, 3, 4. Y que la transformación del vector 3, 1 es igual a menos 3, 2 y 1. Y con esa información nos piden calcular la transformación del vector 0, 5. Y bueno, ¿qué pasa? Para yo poder calcular transformaciones lineales,
yo necesito conocer una matriz de representación o la fórmula, pero en este caso no conocemos ninguna de las dos, sino que nos dan unas transformaciones aquí. Entonces aquí haciendo memoria del encuentro pasado, la forma de uno encontrar una matriz de representación de una transformación lineal es hallando primero las transformaciones lineales de los vectores de una base del espacio de partida, en este caso de R2, y luego escribirlas en términos de una base del espacio de llegada, o sea, de R3. De acá, lo que debemos observar es lo siguiente, que 2 y menos 1 y 3, 1, esos dos vectores son dos vectores linealmente independientes y por tanto van a ser una base ¿para quién? Para R2, es decir, el espacio de partida. Entonces, como conocemos las transformaciones de los vectores del espacio de partida, tenemos que escribirlos en términos de una base del espacio de llegada. Y como no conocemos esa base, vamos a usar una base estándar. Entonces, con ese contexto, vamos a decir lo siguiente. Sea B una base ¿para quién? Para R2. Entonces B va a estar formado por dos vectores, V1 y V2. Y luego vamos a llamar C una base para R3. Yo copio y pego esto. Entonces sea C una base para R3. Vamos a llamar aquí los vectores W1, W2 y W3. ¿Listo? Entonces ya con eso vamos a decir quién es la base B y quién es la base C. Entonces vamos a decir sea B igual a. Vamos a usar la información que tenemos en el enunciado. Y vean que nos dice, tenemos 2 menos 1 y 3, 1. Si ustedes hacen el procedimiento para ver si esos vectores son linealmente independientes, el resultado va a ser que sí, que son linealmente independientes. Y por tanto, como son dos vectores de R2 linealmente independientes, son una base para R2. Aquí 2 menos 1 y 3, 1. Entonces ahora lo que es el objetivo de nosotros va a ser que hallar una matriz de representación de esa transformación lineal para poder calcular la transformación esa que nos piden. Y vamos a revisar las notas del encuentro anterior, como para un repaso así súper rápido de 2 minutos, de cómo se halla la matriz de representación a partir de unas bases de los espacios vectoriales. Vamos a ver. Este el encuentro. Y vean, en ese ejercicio que hicimos la vez pasada, nos daban una base B1 y B2, B1 de R3 y B2 de R2, y nos pedían calcular la matriz de representación de la transformación lineal con esas dos bases. Entonces los pasos eran los siguientes. Primero, hallar las transformaciones de los vectores de la base B1, es decir, de la base del espacio de partida. Y las transformaciones, pues uno las halla con la fórmula, que esta fórmula sí nos las dieron aquí en el enunciado. Y luego el segundo paso era expresar esas transformaciones que calculamos en el paso 1 en términos de la base 2. Y eso es tema del parcial pasado. Pero aquí es simplemente montar la base 2 y aquí las transformaciones lineales, aplicar operaciones elementales hasta llegar a la identidad. Y lo que queda al otro lado son pues esas transformaciones lineales en términos de la base 2. Es decir, en términos de la base del espacio de llegada. Y lo que quedaba aquí, al otro lado de la identidad, era esa matriz pues
de representación de la transformación lineal. Entonces, este paso a paso es el que estamos siguiendo para hallar una matriz de representación para esa transformación y con ella calcular la transformación del vector 0, 5. Entonces, vamos a ver, CAB igual a 2 menos 1, 3, 1. Esa es una base. Y ustedes, pues ya les queda de ejercicio si quieren. Notar que B1 y B2 son linealmente independientes. Y por tanto, pues son una base. Y luego, la base C, como no conocemos más, pues podemos usar la identidad. Aunque si no estoy mal, recuerdo que por ahí en las notas hay una propiedad que dice, pero eso solo, no, eso solo es para isomorfismo, entonces no. Que era que si aquí dos vectores son base de un espacio vectorial, entonces sus transformaciones son base del espacio vectorial de llegada. Esa es una propiedad, les recomiendo que la estudien. Entonces aquí en este caso, simplemente para no complicarnos, vamos a usar la base estándar. Yo la escribo aquí así. La base estándar. Y listo. Y bueno, ahora sí, como yo quiero hallar la matriz de representación, vamos a escribir ese que es el primer paso. Primero, vamos a hallar la matriz de representación que llamamos A. Y el primer paso para hallar esa... bueno, ¿respecto a quién? Ahora aquí vamos a decir respecto a las bases B y C. Listo. Entonces, el primer paso que veíamos en este documento de acá era hallar las transformaciones de los vectores de la base B1. En este caso, pues era el espacio de partida. Y aquí la base del espacio de partida se llama la base P. Eso es lo que vamos a hacer. Hallar las transformaciones de los vectores de la base B. Entonces ahora la transformación de 2 menos 1. Vamos a hallarle aquí. Vamos a escribir así: la transformación de B1 es igual a la transformación del vector 2 menos 1. Y vean que esa transformación 2 menos 1 nos la dan en el enunciado 1, 3, 4. Entonces 1, 3, 4. Vamos a ponerlo 1, 3, 4. Y luego la transformación del otro vector, es decir, la transformación de V2 es igual a la transformación de... Entonces, ¿cuál es el vector V2 de la base B? Es el vector 3, 1. Y bueno, como no tenemos fórmula ni nada, fórmula de la transformación, no podemos calcularla directamente, pero sí, esa transformación la dieron en el enunciado. De la transformación del vector 3, 1 es menos 3, 2, 1. Menos 3, 2, 1. Y listo. Ahora, el paso que sigue es, decía por acá, expresar las transformaciones lineales de los vectores de la base B. Y ahora pues la base del espacio llegada es la base C. O sea, nos queda así: expresar las transformaciones lineales de los vectores de la base B, es decir, lo que hallamos en el paso anterior, en términos de la base C.
Y la forma de hacer eso es que tomar aquí, montar la base C y al otro lado montar las transformaciones de la base B. Es decir, la transformación de B1 y la transformación de B2. Vamos por aquí así. O sea que esto nos queda. Y bueno, y después de hacer eso, aplicamos operaciones elementales hasta que nos quede la identidad y al otro lado lo que nos va a quedar es la matriz A, es decir, la matriz de representación de la transformación lineal. ¿Y quién es la base C? Es una base estándar. Entonces la matriz queda como la matriz identidad. Y eso, entonces, lo aumentamos a las transformaciones que hallamos en el paso anterior, que en realidad pues la dieron en el enunciado. Entonces queda 1, 3, 4, menos 3, 2, 1. Listo. Entonces, ¿qué toca? Aplicar operaciones elementales. Aplicamos operaciones elementales hasta obtener ¿qué? Van que eras obtener la identidad, pero ya como es la base estándar, nos queda la identidad. Y lo que queda al otro lado es ¿qué? La matriz A. Vamos a escribirlo aquí así. Entonces, por eso mismo es que uno, cuando tiene la fórmula de la representación, puede directamente coger los coeficientes. ¿Por qué? Porque al poner la identidad va a quedar lo mismo. Y bueno, entonces, por tanto, la matriz A, matriz de representación de la transformación lineal, está formada por esos dos vectores, 1, 3, 4, menos 3, 2, 1. Y vean, esto era una ¿qué? Una transformación lineal que iba de R2 hacia R3. Entonces la matriz queda ¿qué? 3 por 2. Y efectivamente nos quedó 3 filas y 2 columnas. Y ahora sí, como ya conocemos la matriz de representación de la transformación lineal, podemos hacer lo que nos piden, calcular la transformación del vector 0, 5. Ese es el paso 2. La transformación del vector 0, 5. Y listo. Ya esto es pues carpintería. La transformación del vector 0, 5 es lo mismo que ¿qué? Que tomar la matriz de representación y multiplicarlo por ese vector. Esa es la definición de una transformación lineal. Aquí hacemos producto y eso que nos da. Entonces, nos queda 1 por 0, 0, menos 3 por 5, nos da menos 15. Vamos a poner aquí el vector de una vez. Nos da menos 15. Y lo que sigue, 3 por 0, 0, 2 por 5, 10. Y luego 4 por 0, 0 y 1 por 5, 5. Y listo, vean que la transformación del vector 0, 5 es igual al vector menos 15, 10 y 5. Y bueno, ahora sí, hasta aquí llega el ejercicio. ¿Alguna duda? Si no, podríamos ir terminando por hoy.